Buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana con toda la fuerza, el ánimo y el amor. Se realizó la edición número 34 de la Maratón de la Ciudad de México y otra vez los africanos, en este caso los kenianos, hicieron el 1, 2, 3 de la gran carrera de la capital del país. Con un éxito rotundo se realizó la fiesta deportiva de la capital, la Maratón de la Ciudad de México, que fue de nuevo conquistado por los kenianos, quienes con una final de fotografía y luego de luchar en los últimos 200 metros, Emmanuel Magnat se llevó la Maratón Ciudad de México, al lado de su compatriota Isaac Kemboi, para continuar con la hegemonía africana en la prueba capitalina. El dominio keniano fue sin duda notable y desde la punta, Emmanuel e Isaac, ambos kenianos, estuvieron juntos los 42.195 kilómetros, pero Emmanuel ganó la prueba con un tiempo de 2 horas 19 minutos 30 segundos, un segundo por debajo de Kemboi. El tercer lugar fue para Rodgers Ondati, mientras que en la rama femenil, la lituana Diana Lovasevske no tuvo gran problema y entró sola a la pista del Estadio Olímpico, y en medio de ovaciones la europea se impuso con un tiempo de 2 horas 40 minutos 31 segundos, quitándole el trono a la ganadora anterior, Sherwarghe Amare, quien logró el segundo puesto. El tercer lugar lo consiguió la peruana Karina Villasana. After 30 kilometers, I'm feeling a little bit tired on my legs, but I think it's because it's altitude, because I'm living sea level and I'm come here just a few days ago. It's over 2 kilometers altitude and I can feel all my legs now. En la categoría de silla de ruedas, la capitalina Ivonne Reyes Gómez logró subirse a lo más alto del podio en la rama femenil, mientras que en la varonil, Martín Velasco mostró su gran nivel y se llevó esta edición de la maratón. No, pues una experiencia muy magnífica, pues corrí con mujeres que ya llevan años entrenando y pues son mujeres que ya llevan pues un rounding muy alto, y pues haberle ganado pues sí es pues muy emocionante para mí. La edición 34 de la maratón sin duda sorprendió a todos por la innovación, la participación de la gente y la emoción que se vivió en cada kilómetro y en el cierre, entrando ya este maratón al libro de la historia deportiva de nuestra ciudad y del mundo. Con imágenes de Javier Martínez, Vianey Zárate, 21 Noticias.